y yo hallamos consuelo para nuestra alma, hallamos la paz y el gozo a cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y luego oramos y luego leemos la palabra del Señor. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, esta noche estamos en este lugar, bendito Dios, para recibir de ti, amado Dios, un consejo, Padre maravilloso. Padre, tu palabra, Señor, nos enseña cada día, Señor, algo nuevo, Padre. Tu palabra, Señor, cada día trae paz, trae gozo y trae sustento para cada uno de nosotros. Bendito Dios, esta noche le rogamos que se quede con cada uno de nosotros. Padre, en sus manos ponemos este precioso culto, Señor amado. En sus manos nos depositamos, Señor, esta hora y le suplicamos en el nombre de Jesús que hable a nuestra vida, Señor amado. Padre bendito, quédese en cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, esta noche. Gracias, bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a leer en Génesis capítulo 3, versículo 8, hermanos, al versículo 13. Vamos a tratar con la ayuda del Señor, hermanos, a desarrollar un tema que lo he titulado: no debemos culpar a otro. Gloria al Señor. Dice, hermanos, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Puede sentarse. Amada iglesia, repito el tema: no debemos culpar a otro. Gloria al Señor, hermanos. Pues es como le dije al principio, es una noche maravillosa. Mire, está fresco. Dios ha mandado la lluvia. Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Estábamos que ya no soportábamos el calor, pero mire Dios, qué bueno. Dios nos ha enviado la lluvia. A Él sea la gloria esta noche. Hermanos, esta lectura que hemos leído esta noche sucede, hermanos, después de que el hombre pecara, después de la caída de Adán, después que Adán y Eva pecaron, surge, hermanos, esta lectura que hoy hemos leído. Como de todos es conocido que Dios puso a Adán en el huerto del Edén. Luego Dios le da a Adán unas ciertas directrices de qué árbol debía comer y de qué árbol no debía comer. Pero Dios dice que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y hizo caer en un sueño profundo a Adán, y dice que abrió su costado y de ahí sacó una costilla y de ahí hizo a la mujer. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, hermanas y hermanos. Amén. Porque de una costilla hizo Dios a la mujer. Aleluya. Usted nunca se ha preguntado como mujer, ¿por qué Dios lo sacó de ahí? Nunca se ha hecho esa pregunta.
Y ya se la contestaba. Amén. Fíjense que si Dios hubiese hecho a la mujer de la cabeza del hombre, la mujer estuviese sobre el hombre. Así es, así es. Y si Dios la hubiera hecho de los pies, la mujer estuviera bajo el hombre. Pero mire, Dios todo lo sabe. Dios conoce todo y es un Dios perfecto. Amén, Por aleluya. eso la hizo de un costado, Amén. como compañera, como compañía, como ayuda idónea. Así es. Gloria a Dios. Luego, hermanos, dice que puestos ahí, hermanos, los dos, Dios, el propósito de Dios de colocar a Adán y a Eva en ese lugar era para que ellos cuidaran del huerto, para que el hombre trabajara ahí y cuidara de lo que ahí había, ¿no? Pero luego, hermanos, sucedió lo que hemos leído y que dice, hermanos, antes de este versículo 8, hermanos, dice que ya en el capítulo 3 siempre, pero en los versículos 6 y 7, hermanos, ahí explica que ellos pecaron, ¿verdad? Y comieron de ese fruto y fueron abiertos sus ojos, dice, y se dieron cuenta, ¿verdad?, de lo que aquí narra el versículo 8, y dice que y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba, dice, en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mire qué barbaridad, ¿verdad? Porque dice aquí, hermanos, que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Usted y yo, hermanos, estamos aquí, ¿por qué? Estamos aquí, hermanos, porque nos gusta estar en la presencia de Dios. Amén. No podemos huir de la presencia de Dios, Así es. excepto, hermanos, alguien que esté en pecado. Aquí dice, hermanos, que la mujer, Adán y Eva, se escondieron entre los árboles del huerto porque escucharon, hermanos, la voz de Dios, o escucharon que Dios se paseaba en ese lugar, pero se escondieron de la presencia de Dios. Hermanos, muchas veces la presencia de Dios causa temor, causa miedo en vez de alegría, en vez de gozo. Pero ¿sabe por qué? Porque muchas veces el hombre está mal delante de Dios, y por eso, hermanos, es que la presencia de Dios, en vez de causar alegría, causa miedo. Da temor, hermano, la presencia de Dios a causa del pecado. Y aquí, hermanos, ya habían pecado ellos, y por eso les dio miedo la presencia de Dios y se escondieron de la presencia de Dios. Mire qué tremendo, hermano. No debe de suceder eso en nosotros. Debemos de tener bien claro, hermanos, que lo más importante para nosotros es la presencia de Dios con nosotros. Amén, así es. Como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Así es. Igual sucede con nosotros. Amén. Debemos de pedirle a Dios su presencia en nosotros, en nuestra vida, para que todo, hermanos, nos vaya bien. Sí, amén. Aleluya. Pero para que la presencia de Dios more en nosotros, es necesario estar limpios delante de Dios. Amén, aleluya. Para que no suceda lo que sucedió a Adán y Eva, que les dio miedo, les dio temor la presencia de Dios. Pero luego dice, hermanos, viene Dios, hermanos, y le hace una pregunta, y le dice así, mire, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es una pregunta, hermanos, en una forma como acusativa, como que acusaba a Adán y le decía, ¿dónde estás tú? No porque Dios no supiera dónde estaba Adán. Dios sabía dónde estaba. Así es. Dios sabía cómo estaba Adán. Claro. Pues Él los había creado, Él los había puesto en el huerto. Él conocía a Adán y a Eva. Y Él sabía, hermanos, dónde estaba. Pero viene Dios y le dice, ¿dónde estás tú? Versículo 10 dice que
Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Oiga, la respuesta de Adán no es correcta. No es lo que Dios le estaba preguntando. Dios no le estaba preguntando: ¿cómo estás, Adán? Dios le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Y qué le respondió Adán? Tuve miedo, dice, oí tu voz. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Me escondí. ¿Qué estaba diciendo Adán, hermano? En vez de contestarle a Dios, en vez de darle una respuesta correcta, ¿dónde estaba? Él estaba diciéndole a Dios por qué él estaba escondido. Algo que no le había preguntado. Él estaba respondiendo equivocadamente. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque la conciencia de Adán estaba perturbada. Así igual sucede con nosotros muchas veces cuando andamos mal delante de Dios. A veces nos preguntan algo y nuestra respuesta es equivocada. Es ahí donde se da cuenta fácilmente alguien que usted o yo ando mal. Porque la respuesta no es la correcta, no es la adecuada. Adán estaba diciéndole a Dios por qué estaba escondido. Y dice, hermanos, el versículo 11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Dios conoce todo, hermano. Aleluya. Dios lo sabe todo. Amén. Yo muchas veces desde este lugar he dicho que delante de los ojos de Dios nosotros estamos desnudos. Así es, así es. Así estaba, ¿no? Amén. Y Dios lo sabía. Y le dijo Dios, mire, le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Sabe por qué le dijo así? Porque Adán siempre había estado desnudo. Adán y Eva siempre habían estado desnudos. Así es. Con la única diferencia, hermanos, es que ellos no se habían dado cuenta. Así es que estaba bien. Ellos no sabían qué era la desnudez. Pero ¿por qué se dieron cuenta? A causa del pecado. Ellos se dieron cuenta y les dio vergüenza verse desnudos, porque eso es lo que el pecado causa en la vida del ser humano. Vergüenza, ¿sí o no? Amén. Vergüenza causa el pecado. Entonces, hermanos, Adán hasta en ese momento se dio cuenta que él estaba desnudo delante de Dios. Pero ¿qué es lo que hizo eso? El pecado. Mire, ¿se recuerda usted que la serpiente le dijo a Eva que era mentira lo que Dios había dicho? Lo que Dios no quería era que ellos fuesen igual que él, conocieran el bien y el mal. ¿Qué pasó aquí? Se dio cuenta Adán y Eva estaban desnudos. Oiga, esto, hermanos, lo hace el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, destruye la relación. Destruye la relación del hombre con Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y en esa situación, hermanos, destruye esa relación. Y le digo esto porque el pecado, hermanos, no viene de Dios. Pero hay muchos hermanos que cuando pecan suelen decir: bueno, quizás es la voluntad de Dios. Cuando le falla, cuando se equivoca, dice: no sucede nada si Dios no lo permite. Mire qué tremendo, hermano. Pero no es eso, hermano. Sabe que el pecado lo que hace es destrucción. Así es, amén. El pecado destruye al ser humano, porque el pecado viene del diablo. El Señor lo reprende en esta noche. Amén. ¿Por qué? Porque dice, hermano, que el diablo es el padre de la mentira. Así es. Y él vino, ¿a qué vino Satanás? A A hurtar y a destruir. Amén, así es. Por eso el pecado es destructor. Por eso el pecado destruye. Y de eso debemos de cuidarnos nosotros.
porque eso nos va a destruir. Dios le dijo al hombre que el día que comiera de ese árbol, ese día moriría. Y murió Adán, hermanos. Murió Eva. Físicamente no, pero espiritualmente sí. Espiritualmente sí murieron. Y dice, hermanos, el versículo 12. Y el hombre, dice, le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Oiga, qué respuesta, hermano. Por eso yo le puse al tema: no debemos culpar a otros. No debemos culpar a otros. Mire qué estaba haciendo Adán, hermano. Estaba culpando a Eva, pero además de culpar a Eva, Adán estaba reconociendo que Eva sinceramente era el principal, era culpable, hermano. Pero también estaba diciendo otra cosa. También estaba diciendo que Dios era el principal culpable. Porque Él se la dio, ¿verdad? Fácil. Porque él le dice, hermanos, el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea que en otras palabras, Adán le estaba diciendo a Dios: si no me hubiera dado esa mujer, yo no hubiera comido de ese árbol y no hubiera pecado. Estaba, hermanos, tirando su responsabilidad a otro. Y nosotros, todos nosotros, debemos de ser responsables de nuestros actos. Todos debemos de ser responsables de nuestras propias actuaciones. De todo lo que nosotros hacemos, debemos de ser responsables. No debemos de culpar a otros, porque los culpables somos nosotros. Porque nadie nos obliga a hacer lo que no queremos. Muchas veces lo hacemos porque a nosotros nos agrada hacer. Después, cuando nos va mal, empezamos a culpar a otros. Empezamos a querernos sacudir esa responsabilidad. Pero no es así, hermanos. Adán estaba culpando a su mujer, estaba culpando a Dios, le estaba diciendo: tú eres el culpable, el principal culpable de lo que ha sucedido. O sea, prácticamente estaba diciendo: yo no tengo culpa. Pero era culpable. Dios ya le había dicho: de este y de este comerás, pero de este no comerás. Ya había hablado Dios. Muchas veces a nosotros ya se nos han dicho las cosas y siempre caemos en ese error. Todo, hermanos, tiene una razón. Pero veamos esto, que Adán estaba aquí, hermanos, echándole la culpa a la mujer. Pero veamos un poquito más atrás, en el capítulo 2, versículo 23. ¿Qué dijo Adán? Dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Oiga lo que está diciendo Adán. ¿Cree que cuando Adán estaba diciendo esto, yo me imagino que cuando Adán estaba diciendo estas palabras, Adán estaba saltando de alegría, Adán estaba gritando, quizás llorando de felicidad? ¿Por qué? Porque ya no iba a estar solo, ya iba a tener alguien que le hiciera compañía. Aquí, hermanos, Adán estaba contento, feliz, estaba diciendo: hermanos, esto es ahora huesos de mis huesos. Él estaba aceptando a esa mujer que era parte de él. Pero todo lo contrario, que es lo que dice aquí, hermanos, en el 12. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. ¿Qué estaba diciendo? Ahí estaba culpando. Ahí ya no era huesos de sus huesos, carne de su carne. Ya no. Ahí ya tenía él otro pensamiento. ¿Pero por qué? Él ya había cambiado. Ya no era inocente. Su inocencia ya había pasado. ¿Por qué? Después del pecado perdió su inocencia. Ahora él ya veía las cosas de otra manera. Él ya veía a esa mujer ya como un estorbo, ya como una causa de caer, de pecar.
ya no era hueso de su hueso, carne de su carne, ya no estaba alegre, ya estaba triste. ¿Por qué? Porque él creía que a causa de esa mujer él había pecado, pero no era así, hermano. Hay que ser responsables con lo que hacemos. Amén. Por eso le dije al principio, aquí ya se ve, hermano, rota la relación de Adán y su mujer. Ya está rota esa relación, ¿sí o no? Así se ve, porque ya Adán está culpándola, ya no dice, ya no está alegre que es carne de su carne. Ahora dice, la mujer que me diste es la culpable. Ahí está rota la relación. De igual manera, este mismo pecado rompe la relación de Adán con Dios. Porque también le dice, tú eres culpable. Tú tienes la mayor parte de la culpa, porque tú me diste esto. Mire, muchas veces nosotros, hermanos, con el regalo que Dios nos hace, ¿qué hacemos con lo que Dios nos regala? Dios nos ha dado la vida, ¿sí o no? Nos ha regalado la vida. Dios nos ha dado gratis la vida. Nosotros no dimos nada por la vida. Dios nos la dio. Pero ¿qué hacemos muchas veces con nuestra vida? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos siempre lo bueno? ¿Hacemos siempre la voluntad de Dios? Nos congregamos siempre porque eso es bueno. No lo hacemos, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, utilizamos el pecado, el regalo de Dios para escondernos de Él. Muchas veces se nos dice, no haga eso, que eso es malo, eso es contra Dios, eso es pecado. Pero ¿qué dice muchas veces, hermanos? La persona a quien usted tal vez ha corregido alguna vez, dice, esta es mi vida. Así soy yo. ¿Qué está haciendo con el regalo de Dios? Se está alejando de Dios, se está escondiendo de Dios. Muchas veces, hermanos, hay personas que le han, quizás, mire, yo conozco personas así, que le han pedido a Dios un carro. ¿Y sabe por qué le han pedido a Dios un carro? Para congregarme, Señor, para ir a la iglesia todos los días. Y en el carro yo puedo ir. Pero ¿qué pasa cuando ya tienen el carro? Ya no piensan lo mismo, ya cambia la manera de pensar, ya utilizan ese regalo de Dios para otras cosas indebidas, para algo que no va a hacer bien a su vida, para algo que no va a edificar su vida. Ese regalo lo utilizan ¿para qué? Para alejarse de Dios, porque como ya con carro puede ir a donde Él quiere y a la hora que Él quiere. Y después la excusa, había mucho tráfico, hermano. ¿Sí? Es cierto, hermano. Pero no entendemos, hermanos, que si Dios nos regala algo es para que lo aprovechemos para bien. Amén. Para bien nuestro y para bien de los demás. No es para hacer cosas desagradables a Dios. Señor. Dios había puesto a Adán en el huerto y todo lo que ahí había era como un regalo para Adán. Pero ¿qué hizo Adán? Se escondió entre los árboles de la presencia de Dios. Se separó de Dios. Eso es lo que sucede muchas veces, hermanos, con lo que Dios nos regala. Tengamos cuidado, hermanos. Si Dios nos ha dado la vida como regalo, utilicémosla, hermanos, para bien. Utilicémosla, hermanos, para adorar a Dios. Utilicémosla para alabar a Dios. Amén. Para bendecir a los demás. Porque no nos ha dado Dios la vida solo para vivirla y vivirla desordenadamente. Muchos de nosotros quizás hemos entendido esto muy tarde, como por ejemplo mi persona, ¿no? La entendí muy tarde, pero gracias a Dios aquí estoy. Por la misericordia de Dios aquí estoy. Y no lo perdí todo. Aún pude recuperar lo que ya estaba a punto de perder. Pero Dios, hermanos, ha sido bueno conmigo y así Dios ha sido bueno con muchos de los que están. Porque no solo con uno, sino bueno. Dios, hermanos, nos ha dado todo y regalado. Amén. Sigamos, hermanos, y dice, hermanos, el versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Oye, siempre, hermanos, nosotros
vamos a buscar a quién culpar. Así es. Como seres humanos, así somos todos. Así es. Sí, fíjese que si usted ve, se fija, cuando unos niños están jugando y tal vez uno le pega al otro, siempre hay uno culpable. Y siempre el que le pega al otro dice, no, es que él tuvo la culpa. Y eso va a sonar. Y eso es así, hermano. Y vean los niños. Y ahora veámonos nosotros. Sí, hermanos, siempre buscamos a quien echarle la culpa. Cuando no podemos hacer algo o cuando algo nos sale mal, siempre buscamos a ver quién tuvo la culpa. Y hay que, no asumimos nuestra propia responsabilidad. Y como seres humanos, como personas adultas, debemos de asumir nuestra responsabilidad ante todas las cosas, hermanos. Tenemos que ser responsables nosotros. Más en la obra del Señor. Tenemos que ser responsables con lo que Dios nos ha entregado. Amén. Si Dios le ha entregado un ministerio, sea responsable. Amén. Porque es un regalo de Dios. Señor. No busque, hermanos, cuando usted no puede hacer las cosas o se equivocó en algo, no busque culpar. Mejor busque la presencia de Dios para que Dios lo dirija, para que Dios le ayude a corregir ese error, para que no vuelva a pasar eso. Aleluya. Porque solamente Dios nos puede ayudar. Amén. Nada ganamos nosotros con buscar culpables. Nada ganamos nosotros con echarle la culpa a otro. Nada ganamos nosotros con evadir nuestra responsabilidad. No, es mejor enfrentarlas. Es mejor asumir la responsabilidad. Gloria a Dios. Mire que muchas veces nosotros, por no hablar, a veces los problemas se hacen grandes. Pero es mejor enfrentarlos Así es, Señor. para que lleguen hasta ahí. Dice, hermanos, el versículo 13, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Oiga, Dios, hermano, confrontó a la mujer y al hombre. Porque a Adán le dijo, ¿dónde estás? Tú. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Pero a la mujer le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Versículo 13, ¿qué es lo que has hecho? Dios estaba confrontándolos, pero fíjese bien, solo confronta a Dios al hombre y a la mujer. Pero ahí habían tres en esa historia. Estaba la serpiente, porque la mujer menciona a la serpiente. Dice, la serpiente me engañó y comí. Pero vea el versículo 14, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Y qué contestó la serpiente? Nada, ¿verdad? Ella no buscó culpables. Ella no buscó a quien echarle la culpa. Mire, pero nosotros sí buscamos culpables. Pero Dios, hermanos, después de confrontar a Adán y a Eva, esta plática que tuvo Dios con ellos, esta confrontación que hubo aquí, no quedó hasta ahí. Porque luego viene Dios, hermanos, y les dice, hermanos, las consecuencias por las cuales ellos iban a tener que pasar, las consecuencias que ellos iban a tener que vivir. ¿Por qué? A causa del pecado. Porque hay consecuencias a causa del pecado. Dios perdonará nuestros pecados. Dios ha perdonado su pecado. Dios ha perdonado mi pecado. Pero las consecuencias de ese pecado las vamos a pagar. Nosotros lo vamos a pagar. Dios perdonó, sí, pero esas consecuencias de ese pecado las tenemos que vivir en carne propia. Mire, Dios, de una sola vez Dios maldice a la serpiente. Pero viene el versículo 14, hermanos, versículo 15, y dice, versículo 16, perdón, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores
En tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Oiga, ahí están las consecuencias del pecado. ¿Qué nos dice esto? La mujer siempre en sus preñeces, como dice la Biblia, ha tenido dolores, pero no tan intensos, según lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores. O sea que ya habían dolores, pero ahora con el pecado fueron multiplicados. Eso, hermanos, en cuanto a la mujer. Y ahora bien dice al hombre, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Esas son las consecuencias. Mire cómo le dijo al hombre, con el sudor de tu frente comerás el pan. Y le dijo, comerás plantas. O sea que de ahí viene que comemos nosotros mora. Y comerás plantas. Diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y polvo volverás. Oiga, la serpiente le dijo, no morirás, le dijo. Pero aquí vemos, hermano, que Dios le está diciendo al hombre, volverás al polvo volverás. ¿Qué le está diciendo? Cuando nosotros morimos, vamos al polvo, a la tierra, y nos convertimos. Este cuerpo, esta carne, estos huesos se convierten en polvo. Lo que está aquí escrito es el cumplimiento de la palabra que Dios le dijo a Adán. Cuando nosotros morimos, se cumple esta palabra. Entonces la serpiente se equivocó. Como le dije al principio, el diablo es el padre de la mentira. Y él va a tratar, hermanos, de mentirle. Él va a tratar de hacer que usted y yo cometamos errores, quedemos mal delante de Dios. Mire, aquí, hermanos, logró la enemistad del hombre con su mujer. Aquí se rompió esa relación. Ya no la trató igual. Ya la estaba culpando. Tuvo que culpar a Dios también. Hermano, ¿qué relación? Se rompió esa relación. El pecado destruye. El pecado, como destruye relaciones, también destruye hogares, destruye familias enteras, hermano. Destruye ciudades enteras. El pecado es tremendo. Muchas familias se destruyen a causa del pecado. A veces, hermanos, hay familias enteras que se congregan, hermanos, pero algunos de ellos fallan. Pero los demás a veces se enfrían. ¿Por qué? Por culpa del que falló. Pero muchas veces también esto se da porque muchas veces, hermanos, ponemos la mirada en los demás. Y debemos de poner la mirada en Dios. En el que está ahí arriba. Tenemos que poner la mirada. Porque caerán 1000 a tu diestra y 10,000 al otro lado, pero nosotros tenemos que seguir firmes. Eso no nos debe de molestar a nosotros. Tenemos que tener en cuenta algo, hermanos, que la salvación es personal. Y tenemos que luchar por ella, porque es personal.
Probablemente, hermanos, sí nos va a doler que un familiar se caiga, que un familiar peque, que un familiar falle a Dios y se quede, hermanos, nos duele, porque es familia. Nos duele tanto un familiar como también un hermano en la congregación. Nos duele, ¿por qué? Porque somos un solo cuerpo Amén. en Así Cristo es. Jesús. Así es. Y usted, le voy a decir algo. Pellizquese aquí la mano, le va a doler. Claro. Así es que cualquier miembro que usted se pellizque, le va a doler. Sí, Señor. Así es, hermano. Cualquier miembro que se caiga, que se quede, nos duele a nosotros, como hijos de Dios. Nos duele. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que nadie se quede. Así como Dios no quiere que usted y yo nos quedemos, tampoco así tiene que ser ese deseo de nosotros. Amén. No querer que otros se queden. Gloria a Dios. Hay que ayudarle, hermanos, Amén. a que se levante. No hay que ayudarle a que se suma más, sino a levantar. Así Hay es. que darle la mano para que se levante. Porque, hermanos, es tremendo. Y siempre, hermanos, tenemos que poner la mirada en el de arriba. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros no utilicemos el regalo de Dios para escondernos de la presencia de Dios. Que Dios nos ayude para que el deseo de nosotros sea que la presencia de Dios siempre esté a la luz. Amén. Así es. Que Dios nos ayude a eso, hermanos. Que no nos dé vergüenza, hermanos, o que no nos dé temor la presencia de Dios. Así es. La presencia de Dios debe ser un gozo para el creyente. Aleluya. Debe de ser una alegría. ¿Por qué, hermano? Porque sin la presencia de Dios no somos nada. Así es. Si Dios no está con nosotros, nada podemos hacer nosotros. Así es. Así es. Solamente, hermanos, con Dios en nuestras vidas somos más que vencedores. Amén. Aleluya. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Gracias.